Buen día, hoy hablaremos sobre las necesidades educativas especiales y el trastorno específico del lenguaje. Las integrantes de este grupo son Angélica Cárcamo, Tamara Guzmán, Natalia Payán y Pía Muñoz. En primer lugar, las necesidades educativas especiales. Estas surgen de la interacción entre las dificultades que presenta el estudiante y las condiciones del contexto escolar, familiar y social en que vive, cuando estos interponen barreras o no han desarrollado las capacidades y estrategias suficientes para responder a las necesidades educativas. Esto de acuerdo con el Minedu. Por otro lado, según la UNICEF, el concepto de necesidades educativas especiales no centra el déficit de los niños y niñas, sino que también pone foco en que las dificultades de aprendizaje, sea el origen de estas, tienen un carácter interactivo dependiendo tanto de sus características personales como de la respuesta educativa que se les ofrece. Estas necesidades se dividen en necesidades educativas de carácter permanente y necesidades educativas de carácter transitorias. En primer lugar, la necesidad educativa de carácter permanente. Según Salado, esta hace referencia a aquellos problemas que presenta una persona durante todo su periodo escolar y de vida, ya que muestran un déficit leve, mediano o grave de la inteligencia, en una o en todas las implicancias sensoriales, motoras, perceptivas o expresivas, de las que resulta una incapacidad que se manifiesta en el ejercicio de las funciones vitales y de relación. Por lo tanto, necesitan de la atención de especialistas, centros educativos y material adecuado para abordar sus necesidades. Dentro de esta categoría se encuentran las discapacidades visuales, como la ceguera, las discapacidades auditivas, como lo es la sordera y la hipoacusia, las discapacidades motoras, como la parálisis cerebral, y también el retardo mental y el trastorno del espectro autista, entre otros. Por otro lado, tenemos la necesidad educativa de carácter transitorio. Estos son problemas de aprendizaje que se presentan durante el periodo específico de la escolarización de las personas, que demanda una atención específica y mayores recursos educativos de los necesarios. Dentro de esta categoría, comúnmente se encuentran los trastornos de la dislexia, el déficit atencional, la hiperactividad y los problemas conductuales relacionados con la agresividad y los trastornos específicos del lenguaje y del aprendizaje. Para el desarrollo de este trabajo, decidimos optar por una necesidad educativa de carácter transitorio, en este caso el trastorno específico del lenguaje, o TEL por sus siglas. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje en los niños que no tienen una pérdida de audición o una discapacidad intelectual. Este afecta el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. También es conocido como trastorno del desarrollo del lenguaje, retraso del lenguaje o disfasia del desarrollo. Prevalencia. En Chile, la prevalencia, según los estudios, estos indican que un 4% de los niños entre 3 y 7 años presentan TEL y con una mayor frecuencia en varones. Desde otra perspectiva, en Inglaterra, el TEL es uno de los trastornos de comunicación oral más frecuentes en niños preescolares, con una prevalencia entre un 2% y un 7% de su total de población. En Estados Unidos es uno de los trastornos de desarrollo más frecuentes y afecta aproximadamente entre un 7 y 8% de los niños que van al jardín de infantes, el kinder. Por lo general, los efectos de este trastorno perduran en la edad adulta. La prevalencia en género y en la población mundial. De acuerdo con diversos estudios realizados en TEM, es altamente prevalente en la población infantil, alcanzando entre un 6 a un 15% de niños y niñas diagnosticados a través de pruebas formales referenciado a normas. Otros estudios plantean que un 7,4% de la prevalencia en niños y niñas de segundo nivel de transición. Es posible que se señala que los problemas de habla como el lenguaje y el TEL muestran una general en prevalencia de predominio en niños que sobre las niñas.
Criterios de TEL, según Fresneda y Mendoza, es uno de los problemas más importantes al referirnos de TEL, ya que se radica en no saber exactamente a qué tipo de niños, con qué problemas y con qué perfiles lingüísticos nos estamos refiriendo. Y para tener claro el concepto de cuáles son las personas que presentan el problema que hemos denominado TEL, necesitamos conocer los criterios que se han utilizado para su identificación. Los criterios que se han seguido para su identificación son principalmente criterios de exclusión, especificidad, discrepancia y evolución. La causa del TEL. Según el Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la comunicación, aún se desconoce la causa exacta del TEL, pero hay estudios y ensayos clínicos que indican que existen factores genéticos que provocan esta alteración, donde lo más probable es que los niños con trastorno específico del lenguaje tengan padres, hermanos que también hayan tenido dificultades en el habla, comparados con niños sin este trastorno. Un estudio de experimentación genética determina que el gen responsable de este trastorno se encuentra en una región crítica del cromosoma 7. El gen podría afectar la producción de proteínas, la cual a su vez afecta al funcionamiento de otros genes que influyen sobre el desarrollo neuronal por medio de una compleja cascada de acontecimientos. Sin embargo, el lenguaje se desarrolla adecuadamente a partir de un sistema de múltiples genes, lo cual explicaría la gran variedad en la presentación del trastorno, es decir, la heterogeneidad que tiene. Tipos de TEL. El TEL expresivo. El TEL expresivo son errores de producción de palabras, es decir, una incapacidad para utilizar los sonidos del habla de forma apropiada para su edad. Un vocabulario muy limitado, cometen errores en los tiempos verbales y experimenta dificultades en la memoria de palabras o la producción de frases. La dificultad del lenguaje expresivo interfiere significativamente en el aprendizaje y en la interacción comunicativa, según Briones. TEL mixto. Se incluyen las características del trastorno del lenguaje expresivo, así como también existen dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, tales como los conceptos espaciales, algunos verbos, sustantivos, etc. Las dificultades del lenguaje receptivo expresivo interfieren significativamente en el aprendizaje y en la interacción comunicativa. Características del trastorno específico del lenguaje. Cognitivamente podemos encontrar diferentes características, como presentar problemas para recordar información recibida a través de la lectura, buena memoria a largo plazo, por ejemplo recordar caras, experiencias, lugares, etc. Presenta muchas dificultades de atención en tareas de lectura, escritura y en otras con gran carga verbal, como las explicaciones orales. En las manifestaciones psicológicas podemos encontrar características como baja autoestima, frustración, etc. También puede presentar frecuentes dolores de barriga y o de cabeza. En ocasiones presenta problemas de enuresis y o encopresis. Puede presentar problemas emocionales asociados como ansiedad, depresión, trastorno de alimentación y trastornos del sueño. También pueden haber problemas de conducta. Por otra parte, en la manifestación social, persisten los problemas de relación social derivados de sus dificultades de comprensión social y de sus bajas habilidades pragmáticas. Los niveles del lenguaje que se ven afectados por el trastorno del lenguaje son los siguientes. En primer lugar, tenemos el nivel fonológico. Este nivel se refiere a los aspectos del sonido. Un niño con TEL tendrá las siguientes características, como por ejemplo, persiste la dificultad para articular palabras nuevas y largas.
Dificultad de discriminación fonológica, dificultad de conciencia fonológica, por ejemplo, segmentar sonidos, contar palabras de una frase, sustituir sonidos en las palabras de forma oral. Mientras que en el nivel semántico tienen bajo nivel de vocabulario, persiste la dificultad para poder recuperar palabras conocidas, hay dificultad para poder comprender explicaciones orales y dificultad en la comprensión de términos. Mientras que en el nivel morfosintáctico presentan una sintaxis compleja e inmadura. Esto quiere decir que hay una alteración en el orden de las palabras. También presentan dificultad en la comprensión y empleo de pronombres personales y anafóricos. También hay dificultad con el empleo y la comprensión de preposiciones y conjugaciones y errores morfológicos como concordancia de género o número. También encontramos en el nivel pragmático pobres habilidades narrativas, presentando narraciones poco organizadas, con escasa información y con mínimas referencias personales. También hay una limitada comprensión de narración. Tienen dificultades para poder entender lo que se está explicando y para responder a preguntas literales. También hay una escasa habilidad para poder iniciar y mantener conversaciones o para la toma de turnos, y hay comprensión literal del lenguaje. Esto quiere decir que si se le pregunta a un estudiante si tiene hermanos, este responderá que no, ya que solo tiene hermanas. Ahora hablaremos de las características según el tipo de TEL que presentan los estudiantes. En el TEL mixto, por lo general, las personas tienden a distorsionar las palabras. Presentan dificultad para poder separar las palabras en sílabas. Hay una dificultad para poder utilizar los sonidos del habla de forma adecuada. También hay una dificultad en la producción de frases, realizándose de forma desorganizada y con errores. También hay dificultad para poder retener mucha información, ya que al tener TEL se afecta la memoria de trabajo y la atención, y también hay dificultades en la comprensión del discurso narrativo y conversacional. Mientras que las características del TEL expresivo son que conocen y usan pocas palabras, hay dificultad para poder aprender y definir nuevas palabras, hay dificultad para reconocer e identificar categorías semánticas, presentan dificultades para poder comprender órdenes, hay dificultades en la interacción social con iguales y hay dificultad en el discurso conversacional. A raíz de esto vamos a hablar de los apoyos educativos que son necesarios para los estudiantes que presentan TEL. Algunos apoyos educativos que como futuros docentes podemos aportar al percatarnos o tener diagnóstico con trastorno específico del lenguaje son los siguientes. Favorecer un aprendizaje significativo y vivencial a través de proyectos, salidas culturales, proyección de películas, excursiones, etc. Reforzar las áreas y o habilidades en las cuales el alumnado se sienta cómodo y potenciarlas al máximo. Utilizar consignas lingüísticas positivas y que impliquen una acción lúdica. En lugar de vamos a trabajar, decir vamos a jugar. En el aula conviene tener expuestos murales interactivos y refuerzos visuales para favorecer los aprendizajes, así como materiales relacionados con sus intereses y motivaciones. Se debe evitar la sobrecarga visual. Características de los apoyos educativos. En primer lugar, tenemos el aprendizaje significativo. Este se realiza a través de salidas pedagógicas, tal como lo son las excursiones o las visitas a diferentes lugares, por ejemplo, museos, parques, bibliotecas, para generar emoción y motivación al cerebro de los alumnos.
y poder así obtener aprendizaje significativo mediante experiencias concretas, a través de actividades manipulativas, didácticas e interactivas, con el fin de que los alumnos puedan ser los protagonistas de su propio aprendizaje. Y por otro lado, tenemos los refuerzos visuales. Estos apuntan directamente a apoyar las explicaciones docentes orales con imágenes, videos u otros recursos audiovisuales, evitando a su vez que el alumno tenga que copiar demasiada información de la pizarra o el libro de texto y liberándolo de copiar enunciados de problemas o actividades que ya figuran en el libro. Por último, utilizar apoyos visuales sirve para marcar la rutina del aula o de la tarea hasta que el niño la pueda interiorizar. En niños con un nivel avanzado de lectura se pueden cambiar las imágenes o los videos por palabras, por ejemplo, conceptos o términos claves que sean desarrollados a lo largo de la clase. Las referencias bibliográficas que hemos usado en la recogida de información provienen de Minedu, Cielo, Fundación Chile, Asociación TEL Chile, Revista Médica de Chile, Revista de Lingüística, INTF, Hospital Natural Naval Almirante Adrizola Talcahuano. Muchas gracias.